Mi hermana Sonia, Dios me la bendiga. Le entrego esta plataforma a la hermana Sonia para la información que ella tiene en la enseñanza de hoy. ¿Por qué Israel tiene que avanzar? ¿Por qué Israel tiene que entrar? ¿Por qué Israel no puede darse el lujo de repetir la historia? Porque en otras ocasiones, cuando estos señores se han visto acorralados, han tirado la bandera blanca, pero lo que ha sido para ellos reorganizarse y atacar con más fuerza. Hermana Sonia, bienvenida a su casa de Alma Radio. Shalom, Shalom, shalom. Champán. Como usted sabe, hay muchas cosas que están pasando aquí en Israel. El sistema mediático antisemita está difundiendo material que es falso en contra de Israel. La gente no tiene conocimiento, no tiene suficiente conocimiento para discernir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Entonces están creyendo la mentira. Y aquí vengo a enseñar a la gente la verdad. Amén. ¿Ok? Amén. Una de las grandes mentiras que el mundo mediático antisemita de Hamas está diciendo es que nosotros somos un poder ocupador en el Medio Oriente. Que nosotros hemos tomado esa tierra que originalmente supuestamente le pertenecía a los palestinos, que supuestamente son los nativos de la tierra y que nosotros le hacemos la vida imposible, ¿sí? Esto no es verdad. Y la gente tiene que saber la historia, tiene que saber qué es lo que pasó. Y hace muchos años atrás nosotros hicimos estos estudios, pero de todas maneras mucha gente me ha pedido que yo enseñe esto porque hay tanta difusión que no está basado en la historia, que no está basado en lo que pasó en la tierra prometida y culpan a Israel de todo lo que está pasando, ¿ok? Entonces, primero que nada les quiero mostrar que se abrió un canal falso a mi nombre en Telegram, ¿ok? Este supuesto canal está a mi nombre, Sonia Waters, y le pusieron Sonia Waters terrorista, ¿sí? Que increíble, pero no fui yo la que abrí este canal, sino los pro Hamas, pro nazis, pro palestinos que niegan el holocausto inclusive y ponen noticias falsas en ese canal de Telegram. Y verdaderamente yo estoy tratando de cerrarlo porque está lleno de mentiras de Hamas y todavía Telegram no me ha contestado, pero sí alguno sabe qué es lo que tiene que hacer para poder cerrar este canal de falso de Telegram. Por favor, mándenme un mensaje a mi email soniaonlywaters@gmail.com. Esto se ha ido a mi abogada ahora. Yo pienso que voy a tener que ir a la policía a demandar que esto se cierre porque está a mi nombre y está completamente en contra de lo que yo enseño. O sea que realmente esto es un ataque en contra mí personalmente y un ataque en contra de la verdad, ¿ya? Entonces, verdaderamente tengo que de alguna manera cerrar esta cuenta falsa a mi nombre, ¿ok? Pero de todas maneras que la gente sepa que en Telegram hay una cuenta falsa, no es mía, es de los de Pro Hamas, que están mintiendo en ese canal y por favor ni se vayan para allá y si se van para allá repórtenlo como falso,
¿ya? Y eso verdaderamente me va a ayudar a mí. Ok, eso es lo que les quería decir primero que nada. O sea, la información falsa es increíble. Ellos están utilizando Bollywood. No sé si escuchó, Pastor Champán, de Bollywood, que hacen fotos, hacen todo un sistema mediático para mentir a la gente. Correcto, sí. Y están utilizando mi nombre para hacer esto. O sea, es verdaderamente terrible, ¿ya? De todas maneras, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la mentira de los pro-palestinos que dicen que Israel está ocupando esta tierra, que tiene que terminar la ocupación. Eso es lo que dicen, que tiene que terminar la ocupación israelí en la tierra. Mi pregunta es, ¿ocupación israelí? ¿Qué es lo que significa ocupación? Ocupación significa que nosotros estamos acá ilegalmente, que tomamos esta tierra ilegalmente. Y eso no es verdad. No, esto está completa, es una acusación falsa, demoníaco, verdaderamente, en contra del pueblo de Israel y en contra del Estado de Israel. ¿Ok? Y fíjese lo que están diciendo en esas manifestaciones que hay pro-palestinas. Se supone que Israel mantiene esta tierra que no le pertenece y que originalmente la tierra pertenece a los palestinos. Esto no es verdad, ¿sí? ¿Y qué es lo que están diciendo? Están diciendo desde el río hasta el mar, Palestina será free, será libre, ¿sí? En inglés, inclusive tienen una cancioncita con esto, From the River to the Sea, Palestine will be free. Y esto no es, esto es supuestamente para liberar Palestina de la opresión del pueblo de Israel, ¿ok? Esto es lo que ellos están diciendo, pero están diciendo más con esto, que ¿qué es lo que ellos están diciendo? Están diciendo del río. ¿Qué río significa? El río Jordán, del río al mar, que todo esto que es de Israel hoy en día sea libre. Eso es lo que está diciendo. Sea sin judíos. Eso es lo que quieren, ¿sí? Quieren que todo el territorio de Israel pase a las manos de los palestinos y que sea libre de judíos, ¿ok? Eso es lo que ellos quieren hacer, ¿ok? Y fíjense que esto es verdaderamente puro antisemitismo, ¿sí? Esto es para que el mal, y acuérdense lo que no sé si, no creo que esté en las escrituras, pero fue una frase muy famosa durante el Holocausto que gente que tenían pensamientos avanzados verdaderamente dijeron así: para que el mal prolifere, los buenos hombres no necesitan hacer nada. Correcto. ¿Ya? O sea que si nosotros dejamos que estas mentiras continúen agrandándose, verdaderamente es mal para la humanidad, ¿sí? No solamente mal para Israel, sino mal para la humanidad. Nosotros la tenemos que pelear, ¿ya? La tenemos que pelear por los creyentes en Yeshua mundialmente, que verdaderamente necesitan saber la verdad, ¿ya? Va a haber una parte mundialmente que va a seguir a las mentiras de Hamas y a la mentira de los palestinos, pero nosotros como creyentes tenemos que ir a la verdad. Así como nos dicen las Escrituras, que el Espíritu de Dios nos lleva a toda la verdad. La verdad va mano a mano de lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Y no podemos morar en la mentira. Entonces tenemos que saber qué es lo que pasó históricamente en la tierra prometida para que puedan saber que nosotros no estamos
ilegalmente ocupando esta tierra. Esta tierra nos pertenece a nosotros legalmente, bíblicamente, por Dios mismo, y también legalmente porque fue declarada una nación el 14 de mayo de 1948 con el apoyo de la ONU, ¿sí? Que aceptó esta nación, como Estado. Entonces, tenemos que deshacernos de esas mentiras, ¿sí? Esas mentiras antisemíticas se quieren deshacer de Israel. Y esto verdaderamente es muy parecido con lo que pasó en el Holocausto en Alemania, que querían hacer una Alemania sin judíos, ¿ya? Juden-free, Juden-free, ¿ok? O sea, significa ningún judío en Alemania, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos decían de Alemania? Quien esta marca lleva es enemigo de nuestro pueblo. O sea que le hacían poner a la gente la estrella de David en la ropa de ellos y decían a la gente, si uno ve a uno de estos son nuestros enemigos, no son nuestros amigos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen los palestinos hasta hoy en día? Han hecho del pueblo de Israel un enemigo mundial, ¿sí? Están fomentando antisemitismo mundialmente, así como los nazis hicieron. Los nazis lo hicieron localmente en Alemania, y después tomaron otras partes de Europa, sí, y esto se fomentó más grande. Pero fíjense que con el sistema mediático que tenemos hoy en día, estos pro-palestinos, pro-Hamas, están mandando este odio en contra del pueblo de Israel mundialmente, ¿sí? Es correcto. Hay que deshacerse del pueblo judío de acuerdo a ellos, ¿ya? Y lo que nos pasó en octubre 7 verdaderamente demuestra que lo que los Hamas, los Islamic Jihad, todos estos grupos terroristas quieren hacer. Quieren deshacerse del pueblo judío, ¿sí? Mataron a niños, mataron a mujeres, violaron a mujeres, mataron a 1,200 personas, ¿sí? O sea que nosotros vemos en realidad una repetición de lo que pasó durante el Holocausto hoy en día, ¿ok? Eso es lo que quieren hacer, deshacerse del pueblo de Israel. Y yo quiero mostrarles a la gente la diferencia entre el Estado de Israel, que es un Estado democrático, y los territorios palestinos, ¿ok? Hay una diferencia muy grande, la gente tiene que saber. Tienen que saber que en Israel es primero que nada una democracia. En nuestra democracia, en el Parlamento israelí, nosotros tenemos representantes del pueblo de Israel y tenemos 80% judío y 20% musulmán en el Parlamento israelí. O sea, nosotros tenemos una democracia. La única democracia en el Medio Oriente es el Estado de Israel, ¿sí? Hay libertad de expresión en los medios de comunicación. Tenemos un gobierno que está bajo el Estado de Derecho, sí, leyes nacionales que el gobierno tiene que estar bajo de. Hay transparencia financiera, hay una educación múltiple aquí, diferentes grupos étnicos, religiosos, no religiosos. Hay escuelas que tienen gente judía y gente musulmana en la misma escuela. O sea que fíjense que una de las acusaciones en contra de Israel es que nosotros somos un Estado apartheid. O sea que nosotros consideramos a los palestinos como clase segunda de ciudadanos. Y eso es completamente mentira, porque ellos sí participan en la democracia, sí tienen libertad de expresión, sí son educados en el currículo israelí, ¿sí? Y son parte de nosotros. O sea que eso de que nosotros somos apartitas es una mentira también, ¿ok?
Y fíjense que cuando nosotros miramos y comparamos esto con los territorios palestinos, con la autoridad palestina, vemos la gran diferencia entre los dos, ¿sí? Los territorios palestinos tienen la autoridad palestina, que es supuestamente una democracia, pero ellos no entienden que lo que democracia es y qué es lo que son verdaderamente. Ellos se eligen una persona de forma democrática, después esa persona se forma en autócrato, se forma en una autocracia. Si vos no haces lo que ellos dicen, te matan, ¿sí? Así de simple, ¿sí? En los territorios palestinos hay 100% árabe musulmán palestino. O sea que no tienen, son racistas en realidad, no quiere el pueblo judío adentro de ellos. O sea, ¿quiénes son los apartistas en realidad? Como pueden ver, ¿sí? No hay libertad de expresión en los medios de comunicación, el gobierno es totalmente corrupto, no hay transparencia financiera. Adentro de la autoridad palestina, sí, por eso que se han robado billones de dólares de la comunidad internacional, pagan inclusive a terroristas, aquellos que han matado a gente del pueblo judío, hasta hoy en día no aceptan el Estado de Israel. Esto es lo que la autoridad palestina es, ¿ok? Manejan carteles, manejan prostitución, tienen tratas de personas y la educación está completamente corrupta. Es antisemita, es un adoctrinamiento en contra del Estado de Israel terrible, ¿ok? O sea que tenemos un problema, tenemos una sociedad verdaderamente que es radical en contra del pueblo de Israel. Y pueden ver la diferencia entre los dos lugares, ¿sí? El Estado de Israel, lo que es el Estado de Israel y lo que es los territorios palestinos. Cuando yo digo territorios palestinos, me estoy refiriendo a ciudades que están en el Banco Occidental, me estoy refiriendo a Gaza, ¿ok? Y verdaderamente un desastre, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los palestinos? Y esto es muy importante que la gente sepa. Primero que nada, estos palestinos son árabes musulmanes, sunnis, ¿ok? Entraron al país en diferentes olas de invasión musulmanas desde el 638 de Cristo en adelante, ¿ok? Vinieron de Arabia Saudita, vinieron de Egipto, vinieron de Jordania, vinieron de Turquía y de otros países del Medio Oriente también. Y vinieron como trabajadores nómadas, entraron a la tierra prometida porque cuando el pueblo de Israel empezó a retornar a la tierra prometida a fines de 1800 en adelante, había trabajo aquí en la tierra prometida y por eso que vinieron cientos de miles de ellos a la tierra prometida y se asentaron aquí porque había trabajo. El resto del Medio Oriente no había trabajo, ¿ok? Muchos de ellos también vinieron como mercenarios. Por ejemplo, los turcos, el Imperio Otomano, que estuvo aquí en la tierra por 400 años. Ellos trajeron cristianos de las montañas en el norte, los forzaron a convertir al Islam y los trajeron y los asentaron aquí en esta tierra y ellos pasaron a ser llamados palestinos, ¿sí? Pero realmente no tienen un aferramiento con esta tierra, ellos quieren ir de vuelta de donde vienen. O sea, hay diferentes grupos de palestinos de diferentes olas que vinieron a la tierra prometida, ¿ok? Hoy en día nosotros llamamos palestinos a descendientes
estos árabes musulmanes que vinieron de otras tierras, que viven aquí en esta tierra, ¿ok? Y fíjense que hay una diferencia entre los palestinos y hay una diferencia entre los árabes musulmanes que viven aquí adentro de Israel, el Estado de Israel, que hoy en día se llaman árabes israelíes, que son pro-Israel, que participan en la democracia de Israel, sí. Entonces, estos son lo que nosotros llamamos palestinos. ¿Por qué esta tierra se llama Palestina? No porque los palestinos controlaron esta tierra, pero porque cuando los romanos estuvieron aquí, dividieron esta tierra en zonas administrativas y la llamaron Palestina, ¿ok? Palestina 1, Palestina 2, Palestina 3, como pueden ver en el mapa. Los romanos de Roma, ¿sí? En el 135 de Cristo, el emperador Adriano cambia el nombre de esta tierra de Judea a Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque en Italia hay una montaña que se llama Palatine o Paletina, y esa montaña es donde estaban el Monte Palatino. Monte Palatino. El Monte Palatino en Roma, donde estaban los palacios de los emperadores, y puede ser que en memoria de esto le cambiaron el nombre a Palestina. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto se cambió el nombre en el 135 de Cristo, y desde ahí en adelante esta zona que fue dividida por los romanos y llamada así por los romanos, pasó a ser conocida como Palestina. Y se llamó Palestina hasta que el Estado de Israel se crea en 1948, cuando David Ben Gurión dice, esta tierra se va a llamar Israel, ¿ok? Y fíjense, yo les quiero demostrar esto. ¿Alguna vez los palestinos controlaron esta tierra? Aquellos árabes musulmanes que viven aquí en esta tierra, ¿alguna vez ellos controlaron esta tierra? Y vamos a ver la historia de Israel, vamos a ver la línea de todos aquellos que estuvieron aquí en Israel y que controlaron esta zona, y vamos a ver si los palestinos alguna vez controlaron esta zona o no, ¿ok? El pueblo de Israel entra a la tierra prometida de fines del siglo XII al siglo XIII, y tenemos el periodo de los jueces, que es verdaderamente control israelita, ¿ok? Tenemos los jueces Samuel, Sansón, Débora, Gedeón, ¿sí? Después tenemos el periodo israelita hasta el 586 a.C., que son los reyes de Israel, los reyes de Judá, ¿sí? David, Salomón y todos ellos. Después tenemos un periodo babilónico, estos son iraquíes que vienen a atacar en el 538 antes de Cristo, ¿ok? Después tenemos un periodo persa, que verdaderamente se creó un reino judío aquí durante el periodo persa. Lo único que teníamos que hacer es pagar tributo a los persas, ¿ok? Pero teníamos libertad de culto aquí en la tierra prometida. Después tenemos el periodo helenístico, que son griegos. Tenemos el periodo macabeo, que es un reinado judío por unos 100 años, una cosa así. Después entran los romanos, que son italianos. Pastor Champán, ¿puede ver los palestinos en algún lugar? No están los palestinos. ¿Quién está aquí en este periodo de tiempo, en estos periodos de tiempo del siglo XII antes de Cristo al siglo I antes de Cristo? Es el pueblo de Israel, ¿ya?
como puede ver, más de 1000 años de el pueblo de Israel controlando esta tierra, ¿sí? O sea que originalmente, ¿quiénes son los nativos de esta tierra? El pueblo de Israel, ¿ya? Porque ¿dónde están los musulmanes? Cuando el Islam empieza en el siglo VI de Cristo. Correcto, 631. Y nosotros ya estamos en la tierra prometida. Correcto. En el siglo XII antes de Cristo. Así es. O sea que no había palestinos, no existían los palestinos en este tiempo. ¿Ok? Y después tenemos un periodo romano, después tenemos los bizantinos, ¿ok? Hasta el 638 de Cristo, ¿sí? Siglo VI de Cristo, ahí empieza el Islam, empiezan los musulmanes, y desde ese momento los musulmanes empiezan a conquistar la tierra prometida, ¿sí? Tenemos la dinastía Omaya, tenemos la dinastía Abasida, tenemos la dinastía Fatimi, tenemos los Seljuks, que son turcos o norteafricanos o musulmanes de Irak o musulmanes de Arabia Saudita, ¿sí? Gente de otras partes. Correcto. Que vienen y se asientan en esta tierra, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que hacen los musulmanes? Destruyen las iglesias antiguas que tenemos aquí en Israel, y por eso que el Papa, 1000 años atrás, durante el periodo de las cruzadas, manda las cruzadas a la tierra prometida para sacar a los musulmanes de esta tierra y proteger las iglesias aquí en la tierra prometida, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Los cruzados no se quedan aquí por mucho tiempo y vienen otros grupos árabes, por ejemplo, los mamlucos, que son árabes musulmanes de Egipto, vienen y conquistan esta tierra, están como 300 años aquí en la tierra prometida. Después tenemos los otomanos, que son turcos, están aquí 400 años en la tierra prometida, y después empieza el mandato británico y después empieza el Estado de Israel. Yo le pregunto de vuelta, Pastor Champán, ¿usted ve a los palestinos en algún lugar? No. 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 Fueron otras naciones que controlaron esta tierra. Nunca en la historia de la humanidad los palestinos controlaron esta tierra. Entonces, sí, nos acusan a nosotros de haber robado la tierra, pero ¿cómo uno puede robar si esta tierra nunca te perteneció en primer lugar? Nunca les perteneció esto de ninguna manera, ¿ok? O sea que nosotros no, y el pueblo de Israel tuvo más de 1000 años de control de esta tierra, y a nosotros nos llaman ocupación, ¿sí? O sea, usted puede ver, Pastor Champán, la mentira, todo lo que le sale de la boca a esta gente es mentiras, ¿ok? ¿Cuánto tiempo en total controlaron el pueblo de Israel esta tierra? Más de 1000 años. ¿Quiénes son los verdaderos nativos de la tierra? Israel. ¿Está Israel tomando algo que no le pertenece? De ninguna manera, ¿sí? Estamos aquí legalmente, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo controlaron los palestinos esta tierra? Nunca. Cero. Cero. En la historia de la humanidad, nunca los palestinos controlaron esta tierra, ¿ok? ¿Ellos son los nativos de esta tierra? No, se vinieron de otro lado. Se vinieron de Irak, se vinieron de Egipto, se vinieron de Turquía, se vinieron de otros lugares, ¿sí? Ellos no se pueden llamar nativos. Nosotros estuvimos antes.
¿ok? O sea que nosotros, el pueblo judío, sí somos los nativos de esta tierra. Uno no puede robar o ocupar lo que nunca te perteneció, ¿ya? Legalmente el Estado palestino nunca ha existido. Inclusive hubo una votación recientemente que la autoridad palestina declare un Estado y fue rechazado por la ONU. O sea, ni la ONU acepta lo que los palestinos están diciendo. Ni la ONU acepta en este caso. ¿Ok? O sea que mentiras atrás de mentiras, atrás de mentiras, atrás de mentiras. ¿Ok? Esto pasó el 18 de abril del 2024, hace unos días atrás. Ok. Y fíjense, Pastor Champán, el antisemitismo demoníaco verdaderamente en las iglesias, y perdón que lo estoy diciendo, pero esto es muy importante. ¿Qué es lo que las iglesias están diciendo hoy? Están diciendo que la gente de Israel de hoy no es el mismo que el Israel bíblico. Y esto es una mentira muy grande. ¿Por qué están diciendo esto? Porque quieren que los cristianos se levanten en contra del pueblo de Israel. ¿Ok? Pero esto es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Hay muchos problemas con esto, ¿sí? Nosotros sabemos a qué tribu nosotros pertenecemos. Nosotros sabemos quiénes somos, ¿sí? Cada uno de nosotros pertenece a una tribu específica. O sea que no es que no somos lo mismo, ¿sí? Somos descendientes de las tribus originales de Israel, ¿ya? Si no fuera la verdad que nosotros somos descendientes de Israel original, entonces 9 millones de personas que han venido a Israel por el retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida se está burlando de Dios. O Dios no se dio cuenta. O sea, eso no sé si puedo decir esto en el sistema mediático. Es una boludez. ¿No ve, Pastor Champán? Correcto. ¿Sí? Es correcto. ¿Ok? Si no fuéramos la casa de Israel, el Estado de Israel no se hubiera creado. O sea, es increíble la mentira que ha agarrado mundialmente en las iglesias. Esto es una mentira. ¿Sí? Acuérdense los 144,000. Los 144,000 son 12,000 descendientes de cada tribu de Israel y todas ellas están representadas aquí en la tierra prometida. Todas ellas, ¿ya? O sea que si no creemos que el Israel de hoy es el Israel bíblico, entonces tenemos un problema con las profecías de la Biblia y lo que Dios va a hacer en este país, ¿sí? El antisemitismo es tanto porque el hecho de que estamos de vuelta en Israel cumple las profecías bíblicas. Al enemigo no le gusta que Israel esté aquí y cumple estas profecías bíblicas, ¿ya? Ok. Fíjense que los palestinos ya hubieran podido tener su estado si hubieran aceptado las propuestas que se le puso por la ONU y por Israel en la historia. Más 8 veces ellos pudieran haber formado un estado y rechazaron. ¿Ok? Algunas de ellas se los voy a decir. La partición de la tierra de 1947. Israel sí acepta la partición de la tierra. ¿Y qué hacen los palestinos? La rechazaron. Lo rechazan. La rechazaron, sí. ¿Ok? La propuesta de Rabin. Cuando Rabin fue el primer ministro de Israel. Isaac Rabin, que le costó la vida. Le costó la vida. Rabin, que fue asesinado, Pastor Champán, acuérdese, ¿sí? Su propuesta también fue rechazada. El Camp David,
con Yasser Arafat, acuérdese, Pastor Champagne, en el año 2000 también fue rechazado. Ellos podrían haber recibido 97% de la tierra que querían, ¿sí? Pero rechazaron. ¿Por qué rechazaron? Porque en realidad no quieren paz con Israel, ¿ok? Y la última propuesta fue con Trump en el 2018, Pastor Champagne. Trump le dijo, les voy a arreglar la economía, vamos a cambiar la situación adentro del Banco Occidental, yo los ayudo con esto, con lo otro, y ni quisieron escuchar lo que Trump decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no quieren solamente un pedacito, ellos quieren todo. Ellos quieren que Israel salga de la tierra prometida y se vaya para otro lado, ¿sí? Ellos quieren que Israel se muera verdaderamente, como vimos con la masacre del 7 de octubre, ¿sí? Ellos quieren deshacerse de Israel. ¿Okay? Y hermana Sonia, una de las cosas, da pena lo que usted está diciendo, y sí hay muchos evangélicos que no quieren saber de la nación de Israel. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tipo de evangélico es un evangélico que no quiera saber del pueblo judío o de la nación? Yo no puedo decir que le estimo a usted, que le tengo aprecio a usted y voy a odiar a su hijo. Ahora, hay que ir a la raíz, lo que usted está diciendo. No aparece por parte el nombre de los palestinos en el Antiguo Testamento hasta que se dé el caso de los romanos. Ahora, en la Biblia, en el libro de Génesis 32:28, ¿de dónde viene el nombre Israel? El nombre de Jacob, el nombre era Jacob, hermano gemelo de Esaú. Y todo el mundo sabe la historia. Saúl vende su primogenitura, él va a la casa de Labán, y viniendo de casa de Labán, antes de encontrarse con su hermano que tenía miedo, tiene un encuentro con el ángel de Dios en Peniel. Y en la batalla, en la lucha, el ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Y dice, Jacob es mi nombre. Y le dice, no se llamará tu nombre más Jacob, sino te cambio el nombre a Israel. ¿Qué significa? Aquel que contendió con Dios y con los hombres y venció. Entonces, hay que tener mucho analfabetismo bíblico para uno no entender una cosa. Es lo que le llaman lo básico de la salvación. Era lo que yo quería aportarle a usted, quizá la única intervención que haga. El nombre de Israel fue el nombre que recibió, el cambio de nombre que recibió Jacob. Y a partir de ahí, Dios llama a Jacob tanto por su nombre principal como también por Israel. Era lo que yo quería aportar. Así es. Fíjese, Pastor Champagne, que tenemos un problema con esta comunidad terrible, verdaderamente, que han rechazado todos los tratados de paz que Israel les ha puesto en la mesa, que la ONU le ha puesto en la mesa, que Estados Unidos ha puesto en la mesa. Sí, rechazan todo, porque ellos quieren todo, del río al mar, acuérdense, quieren todo, quieren que Israel se muera o que se vaya de aquí, ¿ok? Y fíjense que qué es lo que dijo Abba Evans, que fue un diplomático israelí, dijo así: los árabes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad, ¿ok? Nunca la pierden. Todas las oportunidades que fueron dadas a los palestinos en la historia del Estado de Israel fueron rechazadas por los palestinos, ¿sí? Todas. Entonces, esta gente no quiere paz, esta gente quiere la guerra. Y si quieren la guerra, Israel se tiene que defender sí o sí, y tiene que hacer lo que tiene que hacer para defender a su pueblo. ¿Sí? Ya no estamos más en el holocausto.
Ya no estamos más en una situación que nosotros estamos bajo la autoridad de otra nación y dependemos de otra nación para que para la seguridad de nuestros ciudadanos. Ya no estamos más en esa situación. Sí nos vamos a defender, sí vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que no nos maten, para que no tengamos otro pogrom, para que no tengamos otro holocausto, ¿sí? Ya lo que nos pasó en octubre de 7 ya es suficiente, definitivamente suficiente, ¿ok? Fíjense que Dios nos dio esta tierra de acuerdo a las Escrituras. En Génesis 15, 18, Él es el que toda esta tierra le pertenece. Así es. Y Él decidió que esta tierra va a ser dada a las descendientes de Abraham, Isaac y Jacobo, desde el río Éufrates en el norte, ahí lo tienen al río Éufrates, hasta el río de Egipto, dicen las Escrituras. ¿Qué es lo que es el río de Egipto? Fue, en mi opinión, mal traducido, tendría que ser Arroyo de Egipto, que está al sur de Gaza, ahí lo tienen a Gaza, al sur de Gaza. Aquí no está en el mapa, pero aquí tiene lo que es hoy en día Beersheba y Arad, ¿ok? El sur. Y fíjense que el río Éufrates está hoy en día donde está el Líbano, ¿ok? Líbano, Siria, Jordania de hoy y parte de la tierra prometida, parte de el Negev, parte del sur del país, ¿sí? Esto es lo que la Biblia llama la tierra prometida. Se lo prometió a Abraham, Isaac y Jacobo 3,800 años atrás, Pastor Champán. Y este es el único país del mundo, la única nación del mundo que retorna a su tierra 3 veces en la historia de la humanidad. No otra nación en el mundo ha hecho lo que el pueblo de Israel ha hecho, ¿sí? Nosotros retornamos el siglo XII o siglo XIII antes de Cristo, por primera vez de Egipto. Siglo VI antes de Cristo, la segunda vez venimos de Babilonia. Y desde 1800 en adelante el pueblo de Israel retorna a la tierra prometida de todas las naciones del mundo, ¿sí? Este es el milagro más grande de la faz de la tierra, que millones de Israel, millones de descendientes del pueblo de Israel vienen a la tierra prometida porque Dios lo dijo, porque Dios dio a heredad esta tierra al pueblo de Israel. Y si Dios decide quién soy yo para decir que no, que esto no le pertenece a Israel, ¿sí? Ok. Y fíjense, Pastor Champán, que en Salmos 105 dice así: se acordó Jehová, Yahweh, para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán por porción de vuestra heredad, como porción de vuestra heredad, ¿ok? O sea que se lo dijo a Abraham, se lo juró a Isaac y lo estableció con Jacobo y los descendientes de Jacobo, a Israel por pacto sempiterno. O sea, ¿qué es lo que significa sempiterno? Empieza en un periodo específico, pero no tiene fin. Nunca tiene fin, no tiene fin. Nunca tiene fin. Dios determinó que esta tierra iba a ser del pueblo de Israel hasta el fin. Inclusive, Pastor Champán, no solamente que esto está en la Biblia y dice en la Biblia, esto también dice, o algo similar dice en el Corán,
en el Corán, en el libro sagrado musulmán, dice que esta tierra le pertenece a Israel. O sea que los mismos musulmanes no están leyendo las escrituras de ellos. Si ellos hubieran leído su escritura, pudieran ver que esto sí le pertenece a Israel. ¿Ok? Pero no quieren saber, o sea, ellos agarran lo que les conviene, ¿sí? Ok, fíjense que históricamente, ¿qué es lo que pasó con esta tierra que se llamaba Palestina? Acuérdense que fue una tierra llamada por Palestina por los romanos. Correcto, así es. Esta tierra por 400 años estuvo en las manos de los otomanos. Los otomanos, el imperio otomano cae después de la Primera Guerra Mundial en 1917. Y que lo que pasa es que las Naciones Unidas dan esta tierra que se llama Palestina a los británicos. Ahí empieza lo que se llama el mandato británico. Correcto. En 1917. Correcto. ¿Qué es lo que dice las Naciones Unidas a los británicos? Ustedes tienen que hacer dos cosas en esta tierra. Una de ellas, preparar los locales para un gobierno autónomo, autogobierno, no sé si diría así en español, ¿ok? Y la segunda cosa que tenían que hacer es crear una casa nacional judía. Esto fue el mandato británico. Esto es lo que los británicos tenían que hacer con esta tierra que se llamaba Palestina, ¿ok? Y fíjense, Pastor Champán, que los británicos hacen Palestina para los árabes musulmanes. En 1922 crean Jordania, el país de Jordania hoy, que recibe 77% del territorio. Ahí se crea Palestina, ¿ok? Y fíjense que el resto, la parte amarilla que ustedes ven, tenía que ser para la Casa Nacional del Pueblo Judío, ¿ok? Esta iba a ser la Palestina judía, ¿sí? La Palestina de árabe, la Palestina para los palestinos, era donde estaba Jordania. Y la parte una pregunta, hermana Sonia, ¿y por qué el rey Hussein de Jordania no coge y parte de esa tierra que él tiene y le da un territorio a ellos? Exacto. O sea, Pastor Champán, hoy en día más del 50% de la población de Jordania son palestinos. Claro. ¿Ok? Y viven ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Tuvo entre esos palestinos, tuvo a Yasser Arafat, tuvo a otros palestinos que son terroristas, y estos palestinos terroristas trataron de tomar el poder de Jordania, Hussein, de Jordania, del rey Hussein, y el rey Hussein los echó a todos, Pastor Champán, ¿ok? De todas maneras, parte de la población de Jordania es palestina, ¿ok? Pero a los terroristas los echó de Jordania. ¿Y dónde los mandó a los terroristas? Al Líbano. Por eso que nosotros tenemos a Hezbollah en el Líbano, que es una organización terrorista. Salieron originalmente de Jordania, porque lo trataron de revocar, no, ¿cómo se dice? De sacarlo del sí, derrocarlo del reino. Sí. Exacto, exacto. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta parte amarilla tenía que ser para el pueblo judío, o sea, la Palestina judía, para la creación del Estado judío. Pero los árabes musulmanes que estaban de este lado, del lado oeste del río Jordán, no querían saber de nada, ¿ok? Y querían echar al pueblo judío. Dicen, no, esto nos pertenece a nosotros también. O sea, ellos querían todo para ellos, ¿sí?
pero no es así. No es así. Una pregunta, hermana, vamos para allá, porque hubo un tiempo durante la monarquía, mayormente de David y Salomón, que todo ese territorio, o sea, Israel era más grande, era 100% más grande. Ahora lo que vemos es a Israel ocupando un 23% de la tierra, pero hubo un tiempo que Israel tenía un territorio más grande durante el reinado mayormente de David y el reinado de Salomón, ¿cierto? Así es. Okay. Así es. Okay. David y Salomón tuvieron toda la tierra prometida. Correcto. Que Dios prometió. Desde el río Eufrates hasta Egipto. Sí, y también tenían lo que hoy en día es Jordán, también tenían lo que hoy en día es Siria. O sea que el territorio que David y Salomón tuvieron verdaderamente abarcaba toda la tierra prometida. El gran mar de Egipto es el que está abajo, ¿no, verdad? Este que está aquí, el que está ahí abajo, el azul. Este azul aquí abajo es el Golfo de Aqaba. Y esto es parte del Mar Rojo. Sí. Esto es parte del Mar Rojo. Fíjese, Pastor Champán, que ya... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en la historia para que la gente pueda entender? Correcto. En 1947, Israel acepta la partición de la tierra que la ONU propuso, que parte de la tierra iba a ser para el pueblo de Israel al oeste del río Jordán y parte de la tierra iba a ser para los musulmanes. Eso fue 29 de noviembre, ¿no? Del 47. Sí, de 1947. Ajá. Y fíjese, la parte amarilla iba a ser para el pueblo de Israel y la parte marrón iba a ser para los árabes palestinos. Ajá. Israel dice que sí, ¿Pero qué dicen los musulmanes? No, güey, José. Los palestinos no querían saber de nada. Ellos decían, toda la tierra nos pertenece. Y yo pregunto, ¿cuándo en la historia de la humanidad le perteneció toda esta tierra? Nunca. Entonces, otra vez, mentiras atrás de mentiras, ¿sí? Y fíjense que nosotros sí aceptamos la división de la tierra. Nosotros declaramos nuestro estado en 1948. Y fíjese que ya en 1947-48 los palestinos podían haber tenido un estado, ya creado su estado palestino. Correcto. Si ellos dicen que sí. Correcto. ¿Sí? Pero nos culpan a nosotros de ellos no haber creado un estado al oeste del río Jordán. Y antes de usted continuar, perdone que le corte, que algo que el pueblo, la iglesia tiene que entender, se declara la independencia 14 de mayo del 1948 y el 15 de mayo, para que los hermanos sepan, 8 países árabes, incluyendo a Egipto, 5, sí, le declaran la guerra el 15. Israel, que no tiene armas, no tiene nada, el 15 de mayo, Israel se ve forzado a entrar en una guerra con 5 países árabes más poderosos que ellos, que le declaran la guerra. Perdón, hermana Sonia. Sí, señor, y ahí se declara la guerra de independencia, la cual ganamos en contra de 5 naciones árabes que están completamente armadas, que tienen armamento mucho más y mucha más gente que nosotros, ¿sí? Y le ganamos la guerra de todas maneras, ¿sí? Y fíjese que ¿qué es lo que hacen esas naciones que vienen a atacarnos a nosotros? Ellos toman el territorio que tenía que ser para los árabes musulmanes. Ellos toman el Banco Occidental, Jordania toma el Banco Occidental en 1948, Egipto toma Gaza
en 1948. O sea que en vez de permitir a los palestinos mismos tener su estado en esos territorios, fueron los árabes musulmanes de otras naciones que tomaron esos territorios en las manos de ellos. O sea, no fue Israel que le robó el territorio, así es, sino así que es. sus propios árabes musulmanes tomaron el territorio que tenían que ser de ellos. ¿Ya? Y acuérdese que Israel se tiene que defender. ¿Qué es lo que pasa durante estos años? De 1948 a 1967 tenemos terribles problemas con los países que tomaron esos territorios de los palestinos. ¿Ok? Fíjense que Siria tenía el Golán. Ellos estaban bombardeando los asentamientos israelíes que estaban en el valle de Jula, y tiene tenían, estábamos bajo bombardeo de los sirios por 2 años. Los jordanos tomaron la ciudad vieja de Jerusalén, tomaron lo que nosotros hoy en día llamamos el Banco Occidental, que es Samaria y Judea, y hacían desastre. Teníamos terroristas infiltrando adentro de Israel, violando a las mujeres, como vimos con el octubre 7, entrando a la casa de la gente y matando a todas las familias, así como pasó en octubre 7. Eso es lo que estaban haciendo desde 1948 a 1967. Los egipcios estaban aquí en Gaza y estaban bombardeando los asentamientos que estaban alrededor de Gaza. O sea, era una situación terrible, Pastor Champagne. Entonces, en 1967, Israel dice, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Si nosotros, ¿cuál es la razón de la existencia de un Estado? Es proteger a su propia gente, es proteger a sus propios ciudadanos. Si nosotros no podemos proteger a nuestros propios ciudadanos, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces Israel dijo, suficiente, suficiente. Y en 1967, este país que no tenía más de 4 millones de habitantes en ese momento, echó a 3 naciones árabes de alrededor, porque teníamos que defendernos, ¿sí? Los echó a los sirios del Golán, los echó a los jordanos del Banco Occidental, de Judea y Samaria, y los echó a los egipcios de Gaza, del monte Sinaí hasta el otro lado del canal de Suez. Correcto. ¿Sí? Correcto. En 6 días. Que fue una vergüenza para el mundo musulmán en ese momento. No teníamos otra, Pastor Champagne. Israel le dice a los países árabes, si ustedes firman un tratado de paz con nosotros, nosotros retornamos toda la tierra que tomamos de vuelta. ¿Y qué dijeron los árabes? Los famosos 3 no. No recognition of Israel. No, ¿cómo se dice en español? No reconocemos a Israel. No reconocemos a Israel. No paz y no negociación. No reconocemos a Israel, no paz y no negociación. Uno puede retornar la tierra, Pastor Champagne, si ellos rechazan toda paz. No hay manera. No hay otra. No hay manera. Nosotros tenemos que sí o sí defender nuestra tierra, Pastor Champagne, defender nuestra gente. Ellos lo que quieren hacer es matar, destruir y mentir. Eso es lo que han hecho por todo el tiempo en que estuvimos aquí. Y el peligro más grande que hay hoy, y que es un campo de cultivo al antisemitismo, cuando yo me criaba en los años 60,
mi abuelo, un pastor bautista, nos enseñaba a nosotros esta historia que usted nos está dando. Mi abuelo nos la daba, y el por qué nosotros teníamos que amar a Israel y quiénes eran los verdaderos dueños de esa tierra. Hoy por hoy tenemos una sociedad culta, pero inculta al mismo tiempo, poco conocedora de la historia, y por eso que usted está viendo que hace 2 noches aquí en la Universidad de Columbia, una de las universidades más prestigiosas del país, en todas las universidades de Estados Unidos, jóvenes abanderándose con bandera palestina, reclamando algo que no tiene ningún sentido. O sea que la prensa ha hecho un trabajo de difamación en contra de Israel, y los mismos terroristas de Hamas, usando las redes sociales, han volteado el sentimiento que se debe tener positivo por Israel a un sentimiento negativo, porque lo están vendiendo a la nación de Israel como ocupante, como alguien que son invasores, y no es la verdad. Sigue adelante, hermana Sonia. Es terrible lo que están diciendo y lo que están haciendo, ¿ok? Y fíjense que después de 1967, cuando las naciones árabes nos dicen no, y José, sí, los 3 famosos no. Nos dijeron, alguna vez o algún día te vamos a agarrar. Eso es lo que nos dijeron. Algún día los vamos a echar al mar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó ese día? Casi vino en la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando 13 naciones árabes atacan Israel al mismo tiempo. 13 naciones árabes, Pastor Champán, ¿sí? Y ahí nos agarraron en el día del perdón, en el día que es el día más sagrado de la comunidad del pueblo de Israel, y entraron al país, hicieron desastres, pero Dios nos salvó de esas 13 naciones y los echamos a los árabes de esta tierra, ¿ok? 50 años después, casi al mismo día, Pastor Champán, 50 años después, entran los de Hamas el 7 de octubre de 2023 y hacen una gran masacre, más de 1.200 personas que son masacradas por ellos. Y Israel sí o sí tiene que defender su pueblo, Pastor Champán, ¿sí? Las Naciones Unidas nos han acusado a nosotros de ocupar Gaza, cuando en realidad nosotros salimos de Gaza y no había ningún israelí adentro de Gaza del 2005 en adelante. Pero la ONU de todas maneras nos acusaban de controlar Gaza, cuando en realidad no había ni un israelí adentro de Gaza, ¿sí? Y en este tiempo, cuando del 2005 en adelante, cuando los palestinos tienen la oportunidad de hacer su estado en Gaza y de crear otro Miami en Gaza, en vez de hacer eso, hacen un lugar terrorista, amasan armamentos para la destrucción del Estado de Israel. Entran el 7 de octubre a Israel, masacran a la población israelí, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a Gaza, porque no tenemos otra, Pastor Champán. Nos vamos a Gaza, destrozamos Gaza, ya casi está completamente destruida Gaza, y vamos a tener que tomar Gaza de vuelta en nuestras manos. Porque ¿cómo nosotros vamos a dejar Gaza en las manos de los palestinos otra vez? Con lo que ellos hicieron. O sea, no, inclusive, Pastor Champán, que es una locura total,
los palestinos están tratando de ahora tener su estado, declarar su estado palestino, como si fuera en recompensa de lo que hicieron el 7 de octubre. Una locura, es una locura. Por supuesto que la ONU va a decir, no way, José. Una locura. Es una locura, ¿sí? Claro. Y ahora nosotros no tenemos otra, Pastor Champagne, de ir a Gaza, destrozar Hamas, tratar de recuperar nuestros cautivos lo más posible. Correcto. Sí. Y traerlos de vuelta a casa. ¿Ok? Nosotros no tenemos otra que defender a nuestro pueblo. La razón por la cual Israel toma territorio es para defender a su pueblo. No porque queremos ser ocupantes, ocupar el territorio que no nos pertenece, sino que nosotros solamente queremos defender a nuestro pueblo. Si ellos firman un tratado de paz, si ellos trabajan con nosotros, entonces ellos van a tener su estado. Pero acuérdense que han rechazado toda oferta que se le ha dado, se le ha puesto en la mesa. Porque ellos no quieren paz, ellos quieren deshacerse del pueblo de Israel. O sea, la retórica palestina de ocupación es mentirosa, está totalmente basada en mentiras. Y esta la gente tiene que saber. Y eso es todo, Pastor Champagne. Wow. Hermana Sonia. Sí, señor. ¿En qué año? O sea, es bueno que los hermanos sepan eso, que en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo judío, todavía tratando de que los palestinos tuviesen su estado. Para ese tiempo, Ariel Sharon, el Bulldog, que peleó una guerra contra el mismo Yasser Arafat, cedió. Y yo recuerdo cuando sacaban a los colonos judíos de su casa, o sea, a la fuerza, fue algo por tratar de tener paz con los palestinos. Y personas que tenían su propiedad de ahí, que la habían tenido por muchos años, se les sacó a la fuerza para tratar de tener paz. Eso le costó hasta la vida a Ariel Sharon, murió muy mal, murió en una condición que parece ser que no era la voluntad de Dios. Y fue otra oportunidad que los palestinos tuvieron de tener su estado y no lo tuvieron. El Mubarak también hubo casi una negociación y ellos no aceptaron. Y como usted lo ha dicho, es bueno que la iglesia evangélica se eduque, nos eduquemos. Y nosotros no podemos permitir que la palabra del Eterno, donde dice, ay, de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que quieren hacer de la tiniebla luz y de la luz tiniebla, hay un ay para esa persona. Y gracias por esta gran enseñanza que usted nos ha dado, porque hoy, a mí me toca hoy, ore por mí, testificar en la municipalidad de aquí en New Haven, porque es tanto la agitación que hay, que a nivel de todo Estados Unidos se ha mandado una resolución a todos los ayuntamientos para que condenen a Israel y le sigan a Israel un alto al fuego indefinido. Pero la resolución que yo leí, que la tengo a mano, en ninguna parte, hermana Sonia, condena el acto terrorista de Hamas, las 1,200 personas que mataron,
la cantidad de jóvenes y mujeres que violaron, los niños que mataron, los padres que mataron. O sea, no se menciona en esa resolución a Hamas por ningún sitio. Pero se le exige a Israel que hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, hemos hecho una coalición de ministros que vamos a testificar en favor de Israel. Porque descubrimos que la resolución no condena a Hamas. Lo que condena a Israel es que haga un cese al fuego. Ahora, es válido, y nosotros reconocemos, es válido, pero que den para atrás todos los rehenes, todos los rehenes que ellos tienen, que lo devuelvan sano y salvo, y después que ellos hagan eso en buena voluntad, en buen deseo, entonces esto puede cambiar el corazón del primer ministro, el corazón de las autoridades israelíes, y quién sabe si se puede dar un diálogo. Pero tú no puedes exigir que después que tú hayas atropellado a una persona y la persona se está defendiendo, tú decirle a la persona, no, yo te voy a dar, pero tú no me tires, no te atrevas a levantarme la mano. Y no lo digo porque aprendí desde pequeño a amar a Israel. No lo digo porque mi amor por Israel es profundo, es muy grande. Por muchas razones que tengo, la razón de mi salvación, porque me educó mi abuelo a amar a Israel, porque tengo esto en mi ADN. No lo digo por eso, yo lo digo porque hay que ser justo. Hay que ser justo. Y le entrego a usted para que presente el libro. Lo que siento, el dolor que yo siento, es ver cantidad de jóvenes que se supone que son muchachos educados, inteligentes, que están en la universidad, abanderándose por una causa que ellos no tienen el conocimiento. Y eso me da dolor, porque eso está provocando dentro de las universidades un rechazo y un repudio a los estudiantes que son judíos, y entonces quién sabe hasta lo que pueda pasar. Oremos para que se bajen las aguas y que las autoridades universitarias tomen carta en el asunto, porque ellos deben proteger la salud emocional y espiritual de todos los estudiantes. Gracias, hermana Sonia, por este estudio. Así es. Les quiero mostrar que este estudio va a estar en Gumroad. Si ustedes quieren utilizar esa información perdón, se me fue para otro lado. Si quieren utilizar la información, perdón, que estoy en otro lugar. Quiero ir para allá, ok. Si quieren utilizar el PowerPoint para enseñar a sus congregaciones, esto va a estar en Gumroad, ok. Lo voy a poner en unas horas, van a poder adquirirlos. Tienen muchos mapas, tienen muchos detalles y pueden utilizarlo. Y por supuesto, mi libro, Pastor Champagne, que está hablando de este tema con respecto a la tierra prometida. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Y se llama Polémica Territorial de Israel. Está disponible en Amazon y esto tiene los mapas y tienen detalles y todo lo que yo hablé hoy está en ese libro. Y mucho más, ¿ok? Y si quieren hacer ofrendas al ministerio, les agradecería mucho por PayPal o por Cele a mi email soniaolywaters@gmail.com o por MoneyGram lo pueden mandar mándenme un email y yo les explico cómo hacer y eso es todo. Así que nada, ore por este siervo inútil que le asiste a usted, que le ayuda. Y ore por mí y por Alma Radio. Amén, amén. Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך. תודה על המילה שלך, תודה על כל מה שאתה נותן לנו ותיתן לנו. אני מבקשת שתברך את פסטור צ'מפן, שתן לו את המילים שהוא צריך להגיד לחברה שלו,
אבא, Gracias. שהוא ידע מה להגיד עם כל מה שקורה בארצות הברית, איך שרוצים לבוא נגדנו. תעזור לו אבא, בשם ישוע משכנו, תעזור לדלמה רדיו, תן להם כל מה שהם צריכים, כל הכספים. ואבא תברך את כל אלה ששמעו וישמעו, ושהם יבינו מה שהולך פה. בשם ישוע משיחנו אנחנו מבקשים, amén. Amén. Hermana Sonia, para la próxima enseñanza, la próxima semana, nos gustaría que usted nos traiga información, porque nosotros oímos, este mundo está tremendo, que se dio una de la Corte Internacional, dice una orden de arresto en contra de Netanyahu y de algunos de los líderes, pero es que el mundo está loco. Están enfermos, Pastor Champán. Esa Corte Internacional de Justicia fue creada para por razones del Holocausto, Sí, para proteger sí. a la humanidad, ¿sí? Y fíjese, Pastor Champán, que aquí estamos tratando de proteger a nuestra gente en contra de una organización terrorista, haciendo todo lo posible para que los ciudadanos palestinos de Gaza no sufran, en contra de un grupo terrorista que les roba la comida, que los asesina, Correcto. que los maltrata, que los usan como escudos humanos, y nos vienen a acusar a nosotros en vez de acusar a Hamás. Es increíble, Pastor Champán, lo que está pasando. Es un mundo que está pata para arriba. Así es. Es un mundo que no tiene cabeza, verdaderamente. Le están creyendo a Hamás. Están creyendo las mentiras que está saliendo de la organización Hamás con respecto a Gaza y con respecto a lo que Israel está haciendo en Gaza. Pero fíjese, Pastor Champán, que Israel ha documentado todo lo que el ejército hace. Y el ejército israelí está haciendo todo lo que es requerido del ejército para salvar a la población palestina de Gaza, ¿ya? Y dejamos que entre comida, les damos electricidad, les damos agua, Pastor Champán, y nos acusan a nosotros, acusan a nuestros líderes. Correcto. Estamos todos locos, Pastor Champán, locos. Increíble lo que está pasando, increíble. Y sí, vamos a hacer un poco de noticias las próximas semanas. Sí, sería bueno porque para que los hermanos, hay que orar por ese pobre hombre. Yo digo orar por el pobre Netanyahu, porque a Netanyahu le ha tocado unos 4 años, 5 años muy tenso. Y humanamente hablando, todo ser humano se desgasta. Y él tiene mucho desgaste, porque no solo tiene la situación de la presión internacional, sino que internamente hay también personas que no entienden alguna cosa. Incluso la situación de los rehenes, él tiene que tener una presión grande de los familiares de esos rehenes, porque los rehenes quieren tener sus seres queridos con ellos, pero él no puede ceder, a chantaje y a manipulación de un grupo terrorista que está conocido. Entonces él tiene que mantener firmeza como jefe de Estado. Y algo que yo le pido, hermano, a todos los hermanos que somos bendecidos cada semana con esta enseñanza, oremos por el primer ministro, oremos por el presidente, oremos por el secretario el ministro de Defensa, Gat, oremos por el jefe de Estado Mayor del Ejército y por cada soldado que está en el frente de batalla. Oremos para que esta guerra pueda terminar y está del lado de aquellos que han sido los agresores,
de que ellos puedan ser condescendientes y puedan bajar la guardia para que pueda haber un diálogo. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermana Sonia. No le cojo más tiempo y la paz de Dios, shalom, sea con usted. Shalom, shalom. Amén. Pastor.